vive tu fe, ama a Jesús y compromete. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con www.alegriaygozo.com. Sean todos muy bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Quiere que le prestes tu boca, tus manos van dando. Bueno, como siempre, un saludo muy especial para todos los oyentes que también se conectan a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo muy, pero muy especial que se conectan con nosotros a esta hora. También a los hermanos que están presentes a través del Facebook Live que realizamos por la página oficial Radio Alegría y Gozo. Sean todos bienvenidos a este espacio de formación y encuentro con la palabra de Dios. Y que tu vida sea un testimonio de amor. Bueno, para los hermanos que quieran conectarse con nosotros, que quieran enviar sus preguntas, comentarios o dudas, pueden escribirnos al WhatsApp 312-698-4579, nuestra línea oficial de esta su emisora Alegría y Gozo, para conectarnos y para que puedan tener cada una de sus respuestas en este su programa Apologética Católica. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y compromete. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Cuentos, y si quieres busca pronto San Mateo. Como siempre vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por ti, por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, mi querida familia en el Señor, iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio de encuentro con la Sagrada Escritura, con la Biblia, que es, como siempre lo hemos dicho, palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, es Dios el que habla a través de ella. Y como Dios es el que habla a través de ella, pues nosotros escuchamos a Dios, que nos habla a través de la palabra. Y por eso no obedecemos estrictamente a un hombre, a palabras de hombres, sino a la palabra de Dios. Porque en eso tenemos que reconocer que hay muchas personas que no comparten nuestra fe. Por ejemplo, nuestros hermanos esperados, ellos nos dan ejemplo en ese sentido, de que ellos siempre leen la palabra de Dios y siempre tienen presente la palabra de Dios. Y eso me parece supremamente fundamental e importante, que nosotros a todo el mundo, a todas las personas, con todos aquellos que entramos en comunicación, que entramos en relación, pues le hablemos con la palabra de Dios. Hay que hablar de la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a dar respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras preguntas y a todos nuestros cuestionamientos. Ella. ¿Por qué? Pues porque es palabra de Dios. Estamos hablando de un tema que nos parece bastante importante y es el diezmo en la Sagrada Escritura. Ya habíamos analizado algunos textos que nos introducen en ese tema y ya habíamos visto, estábamos justamente analizando el texto de Malaquías, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Y para continuar y conectarnos con este espacio y con este tema, vamos nuevamente a leerlo para que ustedes noten cómo algunas personas no están enseñando como dice la Sagrada Escritura, sino que están enseñando otra cosa distinta. Están insistiendo en otros aspectos diferentes. Vamos
porque hoy voy a hablar del diezmo, de alguna manera, de la ofrenda, de alguna manera, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se habla en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se habla en el Nuevo Testamento de la ofrenda, del diezmo, del dinero? ¿Cómo se habla? ¿Y en qué parámetros o en qué circunstancias? Porque ya llegó el momento de la verdad. Tenemos que descubrir la verdad. ¿Y cómo la descubrimos? Pues a través de la Sagrada Escritura, porque nosotros decimos claramente que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, Dios nos va a hablar a través de ella. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentarnos o cómo vamos a tratar con la ofrenda, el diezmo o el dinero? Escuchemos nuevamente, para conectarnos, Malaquías capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Desde los días de vuestros padres venís apartándoos de mis preceptos. Bueno, se vienen apartando de mis preceptos. ¿Y cuáles eran los preceptos que nosotros decíamos? Uno de esos es justamente Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, y donde dice que cuando des el diezmo, la ofrenda de los productos que has recibido de la tierra, pues entonces podrá presentarse a Dios, a Yahvé, y decirle, he cumplido, se lo he dado al huérfano, a la viuda, al levita y al forastero. Ah, bueno, le he dado ese diezmo, le he dado esa ofrenda a aquellas personas. Bueno, dice en Malaquías que desde algún tiempo para acá se vienen apartando de este precepto. Por eso continúa. Y no los observáis. Y no los observan. No observan eso, porque no se lo están dando al que se lo debieran dar. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Decís, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? ¿Cómo se defrauda a Dios? Vamos a ver cómo es que se defrauda. Pues vosotros me defraudáis a mí, y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. En el diezmo y en la ofrenda reservada. ¿Por qué? Pues porque no se la estaban dando a aquella persona que tenía que dársela. Desde el comienzo se vienen apartando de esos mandamientos, se vienen apartando y no se la están dando. Siga para que nosotros observemos en el contexto en que se encuentra escrito este texto. De maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí vosotros la nación entera. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro. Ese diezmo del que está hablando en Deuteronomio, y bueno, y en Números también, el diezmo, la ofrenda, es íntegro de lo que recibió de la cosecha. Siga. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro. ¿Para qué? Para dárselo a quién. Porque ¿cuál era la finalidad del diezmo? ¿Por qué nació el diezmo? ¿Por qué nació la ofrenda? ¿Por qué nació esa donación? ¿Por qué? Porque había gente que moría de hambre. Habría mucha gente que era demasiado pobre, como era el caso del forastero, del huérfano, de la viuda y del levita. Y por eso concluye en este versículo 10. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Para que haya alimento en mi casa. Es decir, en la casa del encuentro, en la casa de Dios, en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, para que no haya hambre, para que no haya gente que muera por hambre. Pero paradójicamente hay algunas personas que no les importa que la persona sea pobre. No, tiene que dar el diezmo. Así sea pobre, pero tiene que darlo. ¿Y a quién se lo da? Al pastor. ¿Y para qué? No se sabe. No se sabe. Pero allí dice muy clarito para quién es. Como dice en Deuteronomio, que ya lo leímos varias veces. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12,
del 12 en adelante. Entonces, dice allí, para que haya alimento y para que nadie muera de hambre. Para que nadie muera de hambre. ¿Ya terminó ahí ese pedacito? Sí. Y ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, a ver si no os abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Ya no quede. Y no ahuyente. Bueno, en fin, allí está, esa es la bendición que va a recibir. ¿Quién es el que recibe la bendición? Aquel que da la ofrenda para que otros no mueran de hambre, para que otros no pasen necesidad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles 2:42 dice que todos los apóstoles vendían sus posesiones y la colocaban a los pies de los apóstoles para que nadie pasara necesidad. Para que nadie pasara necesidad. Es decir, para que todos tuvieran. Ese es el sentido de la ofrenda. Que la Iglesia la coloca en práctica a través del Papa, a través de muchos obispos. Ustedes no se dan cuenta que la mayoría de las obras sociales, la mayoría de las obras de caridad que hay en el mundo son sostenidas por la Iglesia, pero por la Iglesia católica, por el Papa. ¿Cuántas diócesis pobres, paupérrimas, realmente que viven muy necesitadas, por ejemplo en los llanos orientales, o en África, o en el Chocó, etcétera? Todo eso lo sostiene ¿quién? El Papa. Lo sostiene la Iglesia. ¿Cómo se sostienen esas parroquias o cómo se sostienen esas diócesis? ¿Cómo se sostienen esos obispos? Se sostienen de esa manera. Por ejemplo, la diócesis del Congo o la diócesis de Costa de Marfil o lo que sea, de por allá del África. ¿Quién la sostiene? El Papa. Pero eso no es noticia. Eso no es noticia. Las obras de caridad que hay en el mundo las sostiene la Iglesia Católica. ¿Con qué? Pues con esa ofrenda que nosotros damos, con esos diezmos que nosotros damos, con ese dinero que se recoge en las ofrendas, porque una de esas ofrendas, muchas de esas ofrendas son para el Papa, son para la Iglesia, para sostener esas obras. Entonces sí se pone en práctica lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10, para que no haya necesidad en mi casa, para que no haya necesidad. Y por eso dice allí el mismo profeta, lloverán bendiciones. Claro que lloverán bendiciones para aquella persona que ha hecho que otros salgan de la miseria y salgan de la pobreza. En este sentido está en el Nuevo Testamento, en el mismo sentido. Continúa esa misma, como ese mismo sentir del diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se ve eso. Habíamos quedado la vez pasada en el texto de Lucas capítulo 18, versículo, tal vez por allá el versículo 12, íbamos como en el versículo 12. Allí habíamos quedado, vamos a continuar con ese versículo 12, porque Jesucristo está colocando una comparación. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo en su interior oraba de esta manera. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Bueno, entonces ahí muchos dicen que ahí Jesucristo está hablando del diezmo. Sí, está hablando del diezmo.
Pero ¿cómo está hablando? ¿De quién está hablando? De los fariseos. Y los fariseos no eran el paradigma a seguir. Los fariseos no eran el modelo a seguir. No eran el camino que iba a conducir a la gente al cielo, no. ¿Por qué? Porque ellos actuaban de esa manera, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 7. Se apartan de mi ley, se apartan de mis mandamientos, se apartan de mis preceptos. ¿Y cuál era el precepto? Pues darle de ese diezmo, darle a la gente que sufría de hambre. Pero no, ellos antes se aprovechaban de la gente humilde y sencilla. Ustedes no recuerdan que también en Mateo capítulo 23, versículo 23, dice: ay de vosotros, hipócritas y fariseos, que coláis el mosquito que pagáis el diezmo del comino, la menta y el aneto, que era lo más ínfimo. Eso es como pagar el diezmo de una pesa de mejorana o de manzanilla. De lo más mínimo pagaban el diezmo. ¿Pero para qué? ¿Y para quién? Se apartaban de los mandamientos de Dios. Por eso Jesucristo les dice ahí enseguida: y descuidáis lo más importante de la ley. Mateo capítulo 23, versículo 23. Se apartan de lo más importante de la ley. ¿Y cuál es la ley? ¿Y cuál era ese mandato? ¿Cuál era esa norma de Dios en el Antiguo Testamento? La misericordia, lo dice allí. Vamos a leerlo para que noten ustedes que sí es verdad, para que no digan que yo estoy hablando cosas que no son. Allí lo dice, Mateo capítulo 23, versículo 23. Se apartan. Está exactamente en sintonía con Malaquías capítulo 3, versículo 7, que lo acabamos de leer. Malaquías capítulo 3, versículo 7, y lo vamos, él va a leer Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley. Y descuidáis lo más importante de la ley. Mire lo que decía Malaquías. Malaquías decía: desde los días de vuestros padres venís apartando de mis preceptos, y no los observáis. Mire lo que está diciendo Jesucristo. Se olvidan de lo más importante de la ley. Malaquías dice: se vienen apartando de mis preceptos y no los observáis. Esos son los fariseos. Esos son los hipócritas. Fíjense, y se vienen apartando de lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. La misericordia, la justicia y la fe. Lo mismo que decía, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 26, versículo 14. ¿No? Es lo mismo. Para que dice en el versículo 12, el tercer año el año del diezmo, después cuando se lo hayas dado al huérfano, a la viuda, al menesteroso, etcétera, dirás en presencia de tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me habéis dado, sin traspasar ni uno solo de tus mandamientos, ni olvidarlos. Entonces dice Jesucristo: ustedes muy bien pagan el diezmo, pero se olvidan, no lo han pagado como lo deben hacer. No. ¿Por qué? Porque se están olvidando de la justicia y la misericordia, para lo cual nació justamente el diezmo, para lo cual nació la ofrenda, que era para la justicia y para la misericordia. Por eso,
vamos a continuar con Lucas capítulo 18, versículo 14. Ahora pasamos al 14. Para que noten ustedes, perdón, 13, versículo 13. Para que observen ustedes Jesucristo, ¿a quién colocó de ejemplo? ¿Fue al fariseo o fue al publicano? En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Bueno, el publicano reconoció su pecado. Eso es lo más importante. Reconoció su pecado, reconoció que era pecador. Pero hay gente que no reconoce que es pecador. Bueno, vamos a continuar el versículo 14 para que verlo en el contexto. «Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no». O sea, este se está refiriendo al publicano. Os digo que este, es decir, el publicano, bajó a su casa justificado. ¿Qué justifica a la persona o al cristiano, al seguidor de Jesucristo, al verdadero cristiano? ¿Qué justifica? Que se reconozca pecador. Pero no. En estos días, justamente veía un video del padre Luis Toro y con un debate que tenía con un pastor evangélico. Y el pastor le sostuvo desde el comienzo, que él no era pecador. Y le sacó el texto de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice, vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Él le sacó ese texto y él dice que por ese texto él no era pecador. Y el padre Luis Toro le sacó, que ahora los vamos a leer así rápidamente esos textos para que noten ustedes que sí la Biblia dice que nosotros somos pecadores. Y él, a lo último, seguía insistiendo que él no tenía pecados por ese texto, solamente por ese texto. Vamos a escucharlo. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Todo es nuevo. Entonces él decía que como él estaba en Cristo, que él no tenía pecados. Que él no tenía pecados. O sea, como quien dice, la Biblia se contradice. La palabra de Dios se contradice. O mejor, Dios se contradijo. Porque vamos a leer, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 44. Desde el propio es el 46, pero vamos a leerlo desde el versículo 44. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo desde el 44 en adelante. Para que noten ustedes, a ver si nosotros no somos pecadores. Si tu pueblo va a la guerra contra su enemigo por el camino por el que tú le envíes, y suplican a Yahvé vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia la casa que yo he construido para tu nombre, escucha tú desde los cielos mi oración y su plegaria, y hazles justicia cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Pues no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Versículo 46. No hay hombre que no peque. Lo confirma primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver. Primera de Juan, y esos son los textos que el padre Luis Toro le sacó a este pastor. Pero él seguía insistiendo que no tenía pecados. No obstante, que se le estaba leyendo esos textos. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Bueno. Y la verdad no está en nosotros. O sea que esa persona que dice eso es mentirosa. Ahí está. Vuelve y lo lea. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Pero vamos a seguir. Siga para que noten ustedes que la cosa no termina ahí. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo
es el que es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado, Si decimos, como puede sostener muchos, si decimos que no tenemos pecado, porque ya el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo, entonces yo estoy ya libre de pecado, yo no tengo ningún pecado, ya no tengo que confesarme porque ya no tengo ningún pecado, listo. Vea lo que dice San Juan. Si decimos, no hemos pecado, no hemos pecado, no tenemos pecado, no soy pecador, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Punto. Así habla San Juan. Bueno, ya por eso Jesucristo dice, vamos a leer nuevamente el versículo 14 de Lucas 18, 14, para que noten ustedes por qué Jesucristo justificó al publicano. ¿Por qué lo justificó? Porque se reconoció pecador. El fariseo no se reconoció pecador, y como no se reconoció pecador, Jesucristo dijo, no se justifica. Eso no es lo que justifica al ser humano. Así haya pagado el diezmo, porque él decía que pagaba el diezmo de todas sus ganancias, que ayunaba 2 veces por semana, que no era como los demás, raponeros y ladrones y demás. Y fíjense que Jesucristo dijo, pero eso no es lo que va a entrar, nos va a ayudar a entrar al cielo. Lo que nos ayuda a entrar al cielo es reconocernos pecadores, reconocer que somos pecadores. Bien, vamos a hacer una pausa porque ya llegó el momento de hacer una pausa. No se vayan de la sintonía, que ya en breve regresamos. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y confía. Ni el mejor de los salarios, ni el mayor de los aumentos, ni vivir para el trabajo, ni morir en el intento, ni ser genio titulado, ni una beca al extranjero, ni el más razonable y entendible apego, ni tus ahorros en el banco, ni el seguro más completo, ni el más estruendoso aplauso, ni el más codiciado puesto, ni siquiera un ser amado, ni el más ardiente deseo, ni el prestigio, ni la fama, ni el dinero. ¿Cómo te explico que nada de lo que es nada de nada vale la pena sin Jesús? Nada de lo que es nada de nada vale la pena si no está. Proyectos, ni el deseo más humano, ni el más válido argumento, ni aquel título logrado, ni el mayor merecimiento, ningún Pulitzer, ni un Oscar, ni un lo nuestro, ningún cargo, ni un encargo, ni un aprecio, ningún grado, ni un posgrado, ningún sueño, ni un ensueño, ni
podría seguir con más ejemplos. ¿Cómo te explico que nada de lo que es nada de nada vale la pena sin Jesús? Nada de lo que es nada de nada vale la pena si no está Jesús. Vale la pena si no está Jesús. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, mi querida familia en el Señor, continuamos con nuestro tema en el día de hoy, hablando del diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es el diezmo, la ofrenda, el dinero en el Nuevo Testamento? Y estábamos analizando también el texto de Lucas capítulo 18, versículo 14. Allí estábamos y observábamos y veíamos que Jesucristo hablaba del diezmo allí. Sí, habla del diezmo. Pero de aquel que no iba a entrar en el reino de Dios, no se justificaba y no se justificó. Y Jesucristo no lo justificó. El que justificó fue aquel que se hizo pecador. No aquel que hace notar sus ínfulas, sus honores, sus criterios, ¿no? No aquella persona que se ufana por lo que hace, que daba el diezmo, que ayunaba, que practicaba mucho la caridad, pero oprimía al pobre, no practicaba la misericordia, no practicaba la justicia, y por eso no fue justificado. Más bien, fue justificado aquel que se reconoció pecador, como fue el caso del publicano. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ustedes recuerdan también Lucas capítulo 19, por allá en el versículo del 8 en adelante, dice que que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino por los que el médico no está, por los sanos, sino por los enfermos. Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino a salvar a los que ya estaban salvados, sino a los pecadores. Vino por los pecadores, hablando de Zaqueo, el caso de Zaqueo. Él vino por los pecadores, por los que se reconocen pecador, pero el fariseo no se reconocía pecador. Claro, cumplía muchas cosas de la ley, pero no se reconocía pecador. Mientras que el otro sí reconoció su debilidad y reconoció su pecado. Por eso Jesucristo lo justificó. Ahora vamos a leer nuevamente el capítulo 23
de Mateo, pero en el versículo 13. Vamos a leer en el versículo 13 del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Versículo 13. 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación, el doble que vosotros. Bueno, vamos a analizar delicadamente este texto, para que noten ustedes cómo hay personas que realmente no están cumpliendo con los mandatos de Dios, como dice Malaquías. No están cumpliendo. No están cumpliendo. Vamos a leerlo despacitico, nuevamente desde el versículo 23. El versículo 13, perdón, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Que cerráis a los hombres el reino de los cielos. ¿Por qué se lo cerráis? Porque están inventando cosas distintas. Porque están tergiversando la Sagrada Escritura y le están escondiendo la verdad. Y se les cierra el reino de Dios. Porque no los hacen hijos de la salvación, porque les están enseñando cosas contrarias, porque están enseñando cosas que no son lo que la palabra de Dios dice, tergiversando la palabra de Dios. Siga. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. No les dejáis entrar. Y que vamos a leer un texto que nos ayuda a iluminar este otro. Vamos a leer, por ejemplo, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Para que noten ustedes por qué Jesucristo está diciendo aquí que cerráis a los hombres el reino de los cielos. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Estará señalada por el influjo de Satanás. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es ese. ¿Cuál es ese que no está de acuerdo a la ley, no está de acuerdo a los mandatos de la ley? Estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. Toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, padre, pero si allá se ora muy chévere, muy bonito, si allá, por ejemplo, sanan muchos enfermos, si allá se expulsan demonios, fuera los demonios, fuera los espíritus malos, ¿sí? Si allá se hace mucha intercesión, si allá se ora, etc. Sí, puede ser. Pero son engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque le están diciendo que, por ejemplo, que María tuvo más hijos. Y eso es engañoso, eso es engañar. Porque eso no es verdad. Eso no lo dice la Sagrada Escritura. Están engañando. Porque dicen que el cura es que el Papa es una bestia. Eso no lo dice en ningún lado. Esos son inventos de ellos. Que la iglesia es una prostituta. También eso es una mentira. Eso es engañar. Eso es engañar. Es engañar decir que los católicos son idólatras. Eso es engañar. Porque eso no lo dice la Sagrada Escritura. Es engañar también porque dice que ellos predican que la cruz es maldita.
Eso no lo dice la Sagrada Escritura, en ninguna parte lo dice. Entonces sí son prodigios engañosos. Sigan. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Bueno, ahí está. Igualito a lo que dice Jesucristo, igualito lo que dice Jesucristo a los fariseos, hipócritas y a los escribas. Mateo 23, 13. Le cerráis las puertas a aquellos. ¿Por qué? Porque le dijeron mentiras. Porque no predicaron la verdad. Vuelve y lea ese pedacito. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han... Sí, que seducirán. Y miren lo que dice, por ejemplo, lo que dice el mismo Mateo, que ya ahora, para que noten ustedes, para que vean ustedes que sí realmente esto está en sintonía. Dice Mateo capítulo 23, versículo 3. ¡Ay de vosotros, hipócritas y fariseos, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Vosotros ciertamente no entráis. ¿Por qué? Porque están engañando. Eso es un engaño. Decir que María tuvo más hijos, que María no es virgen, eso es un engaño. Porque eso no es verdad. Eso es engañar. Así se le está cerrando la puerta de la entrada al cielo. Siga. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar. Que se han de condenar, al seducirán. Bueno, lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Cualquiera, si quiere, puede llamar y puede preguntar, puede cuestionar, y si quiere puede expresar otra idea u otra predicación. Lo puede hacer, pero les estoy leyendo la Sagrada Escritura. Les estoy leyendo la Biblia, les estoy leyendo la palabra de Dios, con capítulos y versículos, para que ustedes lo constaten y lo vean. Para que no vayan a decir que es un invento mío. No, ni es un invento de la Iglesia. La Iglesia siempre ha mantenido la verdad. Y desde el comienzo siempre ha dicho que María es siempre virgen. Siempre. Siempre lo ha dicho. Nunca ha dicho lo contrario, jamás. Siempre ha dicho que la cruz es salvadora, porque así lo dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. La cruz es salvadora. Entonces, son ellos los que se inventaron que es que la cruz es maldita. Entonces sí están engañando, sí están diciendo mentiras. Y diciéndole la mentira a aquellos que se habrían salvado si no hubieran renunciado a la verdad. Si no se hubieran ido a creer a un mentiroso. Fíjense cómo termina ahí ese pedacito. Escuchen. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado. Por no haber aceptado, oigan, por no haber aceptado el amor de la verdad. El amor de la verdad, porque la verdad es que María es siempre virgen. La verdad es que la cruz es salvadora. La verdad es que la salvación está en la Iglesia y que la verdad está en la Iglesia. Esa es la verdad. Si hay otra persona que quiere creer otra cosa, pues lo respetamos, pero esa no es la verdad. Que se seducirían a los que... ¿cómo termina? Que seducirán a los que se han de condenar. Que se han de condenar. Por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Que les hubiera salvado. Ahí está. Por eso, vea lo que dice Mateo. Vamos a continuar con Mateo. Pero vamos ahí hay otra algo que está diciendo San Pablo que me gustaría leerlo también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el mismo capítulo 2, versículo 3.
del versículo 3 en adelante, para que noten ustedes que hay gente que se precia de cumplir la Sagrada Escritura, de ser muy bíblicos, pero fíjense lo que dice San Pablo. Que nadie os engañe de ninguna manera. Que nadie nos engañe de ninguna manera. Que nadie nos engañe, porque hay gente que está engañando. Y yo no los estoy engañando. Por eso coloco a otra persona a leer, para que ustedes noten y observen que no es que yo estoy inventando. Eso está en la Sagrada Escritura, y ustedes lo pueden constatar. Que nadie os engañe. Siga. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío. El hombre impío. El hombre impío, el hijo de perdición. Claro que eso toda la vida lo ha habido. Perdón. Que haya gente que persiga a la iglesia, claro, toda la vida. Desde el mismo. ¿Por qué mataron a Jesucristo? ¿Por qué lo persiguieron? ¿Y quiénes fueron los que lo mataron? Pues los mismos hipócritas, los fariseos, los mismos que nos están atacando a nosotros hoy, ellos mismos fueron los que mataron a Jesucristo. ¿Y por qué los persiguieron? ¿Por qué lo persiguieron a Jesucristo? Porque les decía la verdad. Les decía la verdad. Pero hay gente que prefiere la mentira a la verdad. Y dice San Pablo allí que se habría salvado si hubiese permanecido y hubiese creído en la verdad, no se hubiese apartado de ella. Siga. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Bueno, hay mucha gente que cree que lo que él dice es realmente Dios, palabra de Dios. Como este pastor que se estaba enfrentando al padre Luis Toro. Él decía, yo no tengo pecados, soy Dios. Punto. Porque había ese texto del que está en Cristo es una nueva creación. Todo ha pasado, todo lo viejo pasó, todo es nuevo. El que está en Cristo. Eso no es de persona cristiana. No es. Eso es un engaño. Es un engaño. Ahora sí, continuamos con Mateo capítulo 23, versículo 13. Vamos a volverlo a leer para que noten ustedes cómo si hay personas, que sí realmente engañan. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ya saben ustedes por qué hay hombres que le cierran el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están engañando, porque están diciendo mentiras, porque están diciendo algo que no es verdad. Y se los he comprobado con la Biblia, con textos. Por eso le cierran, hay gente que le cierra. Allí dice que se van a condenar. ¿Por qué? Por no haber creído en la verdad. Eso es cerrar el reino de los cielos. Siga. Vosotros ciertamente no entráis. No van a entrar. Esos que dicen la mentira, no van a entrar. Perdón, un momentico. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios. Porque algunos me dirán en aquel día, Señor, no pasamos por la calle tocando las puertas, evangelizando con una Biblia debajo del brazo, no predicamos en tu nombre, y Él os dirá, no os conozco. ¿Por qué? Porque con la Biblia engañaron. Porque con esa predicación llevaron a muchas personas a despotricar de la iglesia que yo fundé, a blasfemar de mi madre, a blasfemar de los ministros que yo dejé,
como garantes de la fe. Por eso no entrarán. Sí, predicaron. En su nombre expulsamos demonios, en su nombre curamos enfermos, en su nombre predicamos la palabra. Sí, pero engañaron. Pero dijeron mentiras. Dijeron mentiras. Ay de vosotros, que cerráis le cerráis la puerta del cielo, del reino de los cielos, a muchos, y ni siquiera ellos pueden entrar. Siga. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. O sea, para ser un seguidor, para conseguir un adepto. Siga. Y cuando llega a hacerlo, Y cuando esa persona cree, porque empiezan a decirle una cantidad de texto, una cantidad de cosas, y cuando llegan a convencerlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. ya lo dijo San Pablo, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, del versículo 10 en adelante. Que se hubieran salvado si hubieran permanecido en la verdad, pero no permanecieron en la verdad. Ahora vamos a... Bien, ya se nos está agotando el tiempo, nos queda todavía mucho por analizar del Evangelio. Vamos próximamente a continuar con el Evangelio de San Lucas, que está hablando sobre el dinero. ¿Por qué se habla o cómo se habla del dinero, de la ofrenda, del diezmo en el Nuevo Testamento? Continuamos con nuestro tema en la siguiente emisión. Por el momento vamos a terminar a ofrecerle al Señor nuestro día, nuestra mañana, para que Él siempre nos bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella que es siempre virgen, siempre pura, que nosotros la tenemos como verdadera guía, como verdadera compañía, intercesora, así como ella intercedió en las bodas de Caná para que Jesucristo hiciera el primer milagro, para que Jesucristo iniciara ese plan de salvación con el ser humano, con el hombre, para que Jesucristo iniciara una nueva vida con nosotros y para que iniciara una nueva alianza. Ella que ha intercedido para que Jesucristo fuera el verdadero camino, la verdad y la vida, ella también la saludamos para que interceda y para que nos acompañe en todas las labores de este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.